Hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga grandemente en esta mañana, tarde, noche. Bueno, quiero en esta hora comenzar unos pequeños devocionales eh, en forma grabando aquí en YouTube y también transmitirlo también por Face. Eh, Siempre me he quedado con la inquietud de, de transmitir, ¿ya? De transmitir, de, de llevar la palabra al Señor. ¿Me permiten un ratito? Quiero saber si está saliendo por YouTube, ¿ya? Eh, Disculpe, eh, vamos a ir vamos a ir bueno, está ahí. Vamos a ver cómo va la cosa. Y quería compartir en esta ya transmisión. eh, Hay héroes de la fe que siempre es importante de saber, ya que eso no solamente nos estimula de seguir al Señor, sino que nos ayuda también en nuestra vida devocional, ya y, eh, y nos ayuda en nuestra vida en caminar en el Señor. Entonces voy a permitir, bueno, de cierta forma, de llevar esta transmisión. Ahí voy a poner un poquito en la pantalla para centrar. Ahí creo que estamos más centrados. Y bueno, eh, y vamos a hablar sobre un hombre de Dios, ya, llamado Enoc. Enoc, ya, Enoc. En el capítulo 5, ya, 5 de Génesis, habla de las generaciones de Adán. Y dice que Enoc era el séptimo, ya, era el séptimo, ya. Voy a leerlo, dice este libro de la generación de Adán. El día que creó Dios al hombre, semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, ya. Y ahí entonces viene Set, y de Set viene entonces Enoc. Y imagínense en 4 versículos, ya, en 4 versículos muestra el caminar, ya, y caminó Enoc, y dice también que agradó a Dios haberlo caminado con él. Dice, y vivió Enoc 65 años, ya, 65 años, pero ahí engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Y después engendró a Matusalén 300 años. Y engendró, en esos 300 años, engendró hijos e hijas, quiere decir que tuvo una amplia familia. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque el Señor lo llevó. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Quizás nosotros nos complicamos mucho de caminar con Dios, ¿ya? Y no es tan complicado. Muchas veces, primeramente, Enoc no tenía la escritura. ¿Cuál era la intimidad que Dios tenía, que Enoc tenía con una voz interior? No tenía libros, no tenía nada. Y en estos versículos, llamarle así, ya muestra que anduvo, caminó con Dios y tuvo testimonio, dice Hebreo, que había agradado a Dios. Entonces, ¿cómo saber eso? Ya, primeramente, no habla del carácter de este hombre.
Pero no solamente es suficiente el carácter. Enoc vivió de tal forma, en estos 365 años en este mundo, su vida podría resumirse ya en algo ya repetitivo, ya no con Dios, y también algo sublime. Casi 7 siglos después del huerto del Edén, cuando Adán y Eva habían caminado con Dios en perfección. Ustedes saben que el Señor descendía al huerto del Edén y había una comunicación directa con Dios. Pero uno dice, bueno, eso sucedió en el huerto del Edén. Pero Enoc trajo un pequeño Edén en su vida, ¿ya? Caminar con Dios, en otra forma podríamos decir que agradó a Dios, ¿ya? Agradó a Dios. Ya, en otra versión habla de eso, que agradó a Dios. En el libro de Hebreos, como dije anteriormente, tuvo testimonio, ya en Hebreos 11:5, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo buscó Enoc de agradar a Dios? Estar en comunión con Dios. Hay como 3 aspectos que podemos rescatar ya de Enoc, de caminar con Dios todos los días, tener intimidad con Dios todos los días, ¿ya? Y a la vez tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es cuando el Señor le dice, cuando Jesús está ahí en el Jordán, ¿se acuerdan? Que dice, este es mi Hijo amado que tengo complacencia. Dio testimonio de su complacencia sobre él. Y no cabe duda que tuvo que no, porque al final se lo llevó. Imagínate, 300 y tantos años. ¿Acaso no tuvo más? ¿Ya? Entonces hay como 3 aspectos que tuvo Enoc: con el perdón del pecado, la fe en el Señor, y tuvo fruto de justicia. Estos 3 aspectos ya del perdón. Ahora, ¿cómo él? Porque él vivió en una generación malvada, por eso después el tataranieto, creo que fue Noé, ya viene el diluvio. Entonces la vida de Noé, la vida de Enoc, su generación fue malvado, ¿ya? No solamente la parte moral, sino espiritual también, ¿ya? No quiero entrar en eso. Entonces, Amós, por ejemplo, el perdón, ¿cómo él pudo recibir perdón de Dios? Uno no puede tener comunión con Dios si no es perdonado por Dios, ¿ya? No es perdonado por Dios. Entonces, ¿de qué forma? ¿Ya? Bueno, recuerda de Abel, cuando ofreció un sacrificio y le agradó a Dios. Entonces no cabe duda que eso por generaciones fue enseñado. Cómo se recibía el perdón, la aprobación de Dios, ¿ya? Y eso estaba apuntando a Cristo, ¿ya? En el sacrificio de la cruz. Entonces, yo debo primeramente tener esa comunión, ¿ya? Es el perdón de Dios. Ahora, en Amós 3:3 dice, ¿andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ya, ahí tenemos una pauta. Andarán todos juntos si no están de acuerdo. Entonces, tenemos que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que alinearnos con Dios. En 2 Corintios 6:14 habla de un compañerismo. Dice, por ejemplo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede haber comunión, no puede haber compañerismo. Entonces ahí podemos ver que la vida de Enoc ya era un hombre que no practicaba el pecado y tenía el testimonio de haber sido perdonado por Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo
¿Cómo saber tener el testimonio de ser perdonado? En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo. Entonces, Abel tuvo testimonio, y eso tuvo Enoc. Abel era su tatarabuelo, debe ser, ya, porque fue la séptima generación Enoc de Adán, ya. Entonces, los pecadores en este caso deben acudir a Dios como Él lo requiere, no a la forma que yo quiero, ya, no es la forma que yo quiero. Entonces, por eso, por la fe, nosotros recibimos el perdón de pecado por medio de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo, ya, que merecíamos nosotros el castigo, bueno. Entonces, esa es una de las pautas, ya. Entonces, Enoc había aprendido de la ofrenda de sacrificio de Abel, ya. Su relación personal con el Señor comenzó cuando sus pecados fueron perdonados, ya. Enoc, la vida de Enoc no se caracterizaba por un duro legalismo, porque claro, no se tira la ley, sino por el gozo de la intimidad, comunión con su Creador. Entonces eso a mí siempre me ha sorprendido, ya, en el caso de Enoc, de Abraham, que no tenían una regla pautas, pero en su interior. Alguien dijo por ahí, que fue muy claro, dejemos los conceptos magistral, dijo, dos cosas me sorprenden a mí: un cielo estrellado, dice, hablar de la creación, la inmensidad de Dios, y la ley de Dios en el hombre. Wow. Entonces, el ejemplo de Enoc tenía un corazón de una verdadera religión, o una verdadera relación ya con Dios. Se centraba en esa constante comunión con Dios. En otras palabras, el Señor era compañero de Enoc. Recuerde que a Abraham se le habla que era amigo de Dios. Qué tremendo. De igual modo, hermano, el término caminar expresa la idea de una comunión momento a momento. Entonces, creo con todo mi corazón, caminar con Dios, tener comunión con Dios, no es tan complejo. Nosotros hablamos buscamos un espacio llamado oración, un espacio de tiempo, estar en intimidad con Dios, leyendo las Escrituras, que Dios nos hable, que Dios nos dirija. Este tipo de comunión es lo que Dios desea y provee. Repito, este tipo de comunión es lo que Dios desea y provee. Durante un buen tiempo estuve enseñando durante el año pasado, y este año ya lo dejé ya a un lado. Ahora, aquellos que lo capturaron, bueno, que el Señor les bendiga. Pero hay muchos velos, ¿cómo podría decir? Muchas murallas en las mentes. Y el Señor nos da un camino más excelente. No digo que es fácil, pero más excelente. Este tipo de comunión, como le decía, es lo que Dios desea y provee. Este tipo de relación es lo que sigue ofreciendo hoy a los pecadores. Hace poco supe que cuando uno dice acepta al Señor, que uno como que le hace un favor a Dios haberlo aceptado. Creo que está mal dicho. Si Dios me acepta,
Ese debería ser si Dios me acepta, si Dios me perdona. Porque la salvación es de Dios. No es nada, no proviene del humano. Jesús le dijo a las multitudes: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Una de las cosas que he experimentado estos últimos meses ha sido eso, el reposo del Señor. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? Esa es la intimidad, ese es el reposo, es la comunión con Dios. Muchas veces nos angustiamos nosotros en forma personal, lo que va a suceder mañana, cómo está nuestro futuro, y nos estar ansioso de adquirir, y no hay reposo en el alma. Incluso ahora mismo el Señor está buscando personas que acudan a Él. Él anda buscando personas. Él lo dijo ahí en Juan, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 4, si no me equivoco. Que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Acudir a Él. El hombre pecador debe acudir a Él. Porque el hombre por sí no sabe hablar nunca. La ciencia, los filósofos, bueno, tantas cosas, han buscado distintos caminos de perfeccionarse a sí mismo. Y no se puede. Solo Dios, aquel que nos creó, puede perfeccionarnos, restaurarnos, volver al diseño que Él nos hizo. La fe, la otra parte dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y sobre la misma dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué el escritor de Hebreos pone ese broche ahí? Pero sin fe es imposible. Este hombre vivió por fe. Sabía que Dios estaba con él. No sé si había una luz, había una nube sobre su cabeza, no. Su vida fue un templo, su vida fue una morada que hablaba todos los días con él. Aquí el énfasis de la base espiritual de caminar, es decir, la fe en Dios. Digamos, fe aquí tiene que ver con fidelidad. Y de ahí se puede salir varias aristas: fidelidad, confianza, dependencia. Por la palabra fe, hasta incluso lo han manoseado en el sentido religioso. No, yo tengo fe. Pero fe significa eso: confianza, dependencia. Ahora, esta fe no proviene del humano. Efesios 2, 8, 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Por eso creo que como vamos a hablar sobre que voy a recibir al Señor, que voy a hacerle un favor a Dios, hasta eso está mal de hecho. ¿Ya? Entonces, lo primero, tuvo testimonio de haber sido perdonado. Tuvo también fe, confianza, dependencia. Estamos hablando de más allá, imagínate, el séptimo de Adán, de 4.000, casi 5.000 años atrás. Qué tremendo. Hebreos, aquí 11:6, ya dice, aquí vamos a leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, lo que hemos leído. Hay dos características, y voy a terminar aquí. Primero, el que se acerca a Dios crea que en otras palabras, ya sea pecador o un hijo de Dios, afirma primeramente que Dios es verdadero, que Dios es real. ¿Ya? No es un Dios producto, ¿ya? De un Dios imaginario, ¿ya? De la imaginación, de algún poder superior. Eso no es suficiente. Es un Dios que después la Escritura nos revela, va mostrando el carácter, la característica, la naturaleza de Dios. ¿Ya? Tremendo. Y segundo, quienes caminan en fe deben, en fe, en confianza, dependencia, ¿ya? Que Dios es premiador o galardonador del que lo busca. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que Él cumplirá sus promesas a quienes pongan en Él su esperanza. Tremendo. Entonces aquí tenemos un gran héroe, así, un hombre que nos enseña cómo caminar con Dios. Es como caminar, porque Jesús nos vino a revelar, Él nos vino a enseñar a vivir en el reino. Somos como de Edén, a la tierra. Wow. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Ahora, hay falsos dioses, falsos dioses, pero hay un Dios verdadero y vivo. Un Dios reconciliador, que reconciliar es lo que faltaba. Estábamos separados de Dios, pero lo que faltaba Él lo hizo para que estuviéramos juntos. Ahí en 1 Juan 4, 8 al 10, y con esto así vamos a terminar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Ve? ¿Lo envió para qué? Para reconciliarnos. Para lo que le faltaba, esa separación que había, que era el pecado, ahora Cristo pagó el precio para que estemos juntos con Dios. Para que vivamos por Él. En esto consiste, el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Debido a su infinito amor, amada, Dios es galardonador, es soberante, grande en todos aquellos que ponen su fe en Él. Pablo nos habla ahí en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Él concede perdón, nos viste de justicia,
y nos crea en nosotros un nuevo corazón. Dios transforma a los rebeldes en hijos suyos, dándoles su espíritu, sus bendiciones, la promesa de la vida eterna. Él ha provisto el único camino para llegar al Padre. Ha provisto, la palabra provisto te es compuesta, anticipando, ¿no? Provisto. ¿Ya? Y a todos aquellos que acuden a Él, a todos, mi esposa predicó el domingo sobre esto, a todos los que acuden a Él no los echa fuera. Como Cristo mismo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El caminar de Enoc con el Señor estaba marcado por la fe firme en el Dios verdadero. Amén. Vamos a dejar hasta acá, esperando que haya sido una bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.